Yo en ese sentido no sé si, y es una pregunta que ahora me surge y que se complementa con muchas otras, ¿no? Yo me cuestiono mucho hasta dónde la participación ciudadana, hasta dónde la solución está, como tú decías, en hacernos responsables de nuestro consumo, pero más allá de eso, hacia dónde también está en reducir ese consumo, ¿no? Veo, como ponía Gonzalo el ejemplo de Alemania, que Alemania tiene una gran industria ahora para procesar basura, ¿no? En los 70 empiezan con sus primeras regulaciones ambientales, que dan como resultado pues generaciones que ya nacen separando, no sé, 7 tipos de basura, vidrios, en fin, y que al final los resultados en cuanto a cuotas de generación de basura son bastante similares a los de países como México, ¿no? Quizás cambian las cuotas de recuperación, pero también al costo de una elevadísima industria, ¿no? Que ya necesita traer basura de otros lugares para procesarla. Esto, y volviendo al tema anterior, me lleva a la pregunta, en el caso particular de México, si no será una cuestión de tiempo en la que estos políticos, estas personas a cargo con poder de decisión, puedan realmente capitalizar por moda, por presiones internacionales, lo que realmente pueden hacer, ¿no? Desde sus puestos. O sea, en este momento a lo mejor no es conveniente porque compromete muchas cosas, pero ¿en qué momento podemos, o más bien podemos aspirar a que en algún momento resulte una cuestión de conveniencia, que entonces deba ser resuelta y vaya a ser resuelta, o al menos se generen alternativas, porque pienso que la solución pues no se ha encontrado en ningún sitio tampoco, ¿no? Son alternativas que también tienen que surgir desde lo local. Entonces no sé si todo este contexto mediático, internacional, el tema de la COP, en fin, todas estas cosas vayan a hacer que las personas que tienen capacidad o responsabilidades de este tipo tiendan hacia buscar soluciones o alternativas. Bueno, yo no quiero sonar pesimista, pero tratando de ser realista, creo que, y pensando realistamente en México, creo que el cambio no va a venir de una iniciativa ciudadana ni de una buena voluntad por parte de las personas, por más información que se difunda. Eso va a ayudar y va a ayudar en un segmento. Creo que la problemática precisamente de cambio climático que estamos viviendo y la preocupación internacional que existe va eventualmente a generar compromisos y obligaciones, y va a haber una presión enorme para que México tenga que, a nivel interno, ejecutar cambios de manera radical. Y en ese sentido va a estar más allá de la voluntad de nuestros funcionarios, sino y más vinculado a presiones internacionales que van a obligar aquí a hacer cambios que nos gusten o no, se van a tener que hacer por una cuestión global, por un lado. Por el otro, yo creo que definitivamente, y es algo que creo que apuntabas al inicio de tu pregunta, y que es difícil dibujarlo desde ahorita porque creo que va a tomar mucho tiempo llegar a ello, pero yo creo que definitivamente estos años están marcando el inicio de un cambio rotundo en términos de cultura global, sobre todo orientado al consumo. Es decir, apenas estamos viendo como el inicio de un cambio que va a ser dramático en términos de cómo vivimos, desde cuántas veces nos bañamos, hasta cuánta ropa tenemos, hasta qué compramos. Es decir, toda nuestra manera de relacionarnos con el mundo, con el consumo y con los demás, definitivamente no va a poder ser la misma en 30 años o en 50. Eso es un hecho. De que no podamos ver cómo va a ser, porque está muy lejos, seguramente no, pero yo sí creo y estoy confiado, y ahí sí va a haber varias cosas. Va a haber, por un lado, una cuestión de reglamentación, va a haber una cuestión de cargas fiscales, va a haber una cuestión de presión, de normatividad, y también va a haber una pulsión como ciudadana hacia, conforme vaya habiendo más información. Yo creo que Estados Unidos es un ejemplo, y Canadá también, de cómo la sociedad se mueve mucho más a prisa en ese sentido, ¿no? Empieza a haber cambios, o sea, ves como mucho más movimiento, bueno, y Europa también, ante el flujo de información, la conciencia de la crisis, y entonces una modificación en términos de patrones de consumo mucho más acelerada, ¿no? Aquí va más lento, pero mucho más lento, pero a lo que voy es que creo que sí estamos como al inicio, van a empezar a cambiar las cosas y vamos a vivir definitivamente muy distinto de como vivimos ahorita. No podría yo empezar a decir cómo, evidentemente, porque no lo sé, pero seguro va a ser muy distinto porque es insostenible. Por poner un ejemplo, y la cifra no la tengo clara, pero seguramente muchos lo saben, pero si en términos de consumo, de energía sobre todo, de consumo en general,
o de hábitos de vida, todo el mundo tuviera el nivel de vida o de consumo que los Estados Unidos, se necesitarían los recursos de 4 o 5 planetas. Entonces, bueno, pues es un hecho que el modelo de vida norteamericano, norteamericano por decir algo, es el modelo de vida de consumo que se ofrece como una posibilidad para todo el mundo, pues eso no va a poder ser, porque no existen los recursos suficientes en el mundo para satisfacer que todo el planeta viviera de ese modo. Es imposible. Entonces el modelo que tenemos como ejemplar tiene que modificarse para poder llegar a la tan anhelada sustentabilidad. Yo te quería preguntar entonces, en un entorno ya internacional, ¿cuál es tu opinión al respecto de todas estas cumbres internacionales que, bueno, tú sabes que en la ONU y en diferentes contextos internacionales se ha venido hablando de esta cuestión de que efectivamente somos los seres humanos los que estamos acabando con el planeta, y se han reunido infinidad de veces ya en Kioto, en Brasil, en Dinamarca muy recientemente, próximamente en México, y evidentemente estos foros no han emitido más que malos diagnósticos. Han funcionado la mayoría de las veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, pues sí, para plantear la situación, pero no se ha llegado a un contexto en el que de verdad se pueda sugerir o evocar más o menos el camino a seguir a nivel internacional. Y pues el ejemplo más claro de esto fue recientemente Copenhague, ¿no? En la que se hizo evidente que, bueno, hubo muchos más países asistentes y todo el mundo terminó exponiendo cuáles son sus soluciones o sus sugerencias a nivel local, ¿no? A nivel de cada país. ¿Tú ves una posibilidad en este tipo de cumbres y de este tipo de organismos internacionales para solucionar el problema? ¿O cómo sería tu sugerencia? Bueno, la verdad es que no tengo ninguna sugerencia al respecto. Me parece que son iniciativas positivas, pero evidentemente pues muy complejas de llegar a una solución. Sobre todo, más que, digo, los planteamientos están, es decir, hay muchísimas iniciativas, muchísimas ideas muy adecuadas, pero la bronca ahí, el gran problema es llegar a acuerdos, ¿no? A acuerdos vinculantes y donde tú tengas que poner de acuerdo. Si aquí no nos ponemos de acuerdo en un estado o en una ciudad en colindancia con el Estado de México, ponías por referir el problema del bordo, poner al mundo entero de acuerdo en términos de los sacrificios que van a tener que hacer o de las modificaciones, y por qué me lo vas a venir a decir tú, sí, o por qué yo, que he emitido como país mucho menos que tú, ahora resulta que yo voy a ser el que va a tener que cambiar sus patrones de consumo y a meterme en broncas. En fin, creo que es un problema sumamente complejo. La iniciativa es correcta, la solución quién sabe cuál sea para mí. Sí, pero es que recordando un poco lo que comentabas hace rato, de que la solución no necesariamente va a venir por parte de la comunidad civil, sino un poco más también por la normatividad con respecto a esto, a elevar los costos de determinados productos, elevar también los costos de los servicios. Eso puede de alguna manera orillar a las personas a tomar las decisiones correctas. ¿Tú te imaginas más eso en un contexto internacional? O quizás tal vez pueda ser también con base en la sensibilización desde lo local, porque hemos visto que justamente estos son positivos, estos encuentros, como bien dices, pero yo personalmente veo muy difícil que se llegue a una solución. Hemos apostado nosotros, por ejemplo, con el proyecto residual y con esto del instituto, que la solución tiene que venir desde lo local, y la suma de estas iniciativas va a desencadenar en una mejoría a nivel internacional, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, creo que no podemos estar esperando que se pongan de acuerdo los gobiernos de los países y traigan una solución para que luego la apliquemos los ciudadanos. Yo creo que la urgencia exige que sí sean caminos paralelos, ¿no? Por un lado, la parte de los gobiernos desde municipal, estatal, federal, a nivel país, y luego los acuerdos internacionales. Y luego, por un lado, pues a nivel casi vecinal, es mucho más fácil ponerte de acuerdo con los vecinos de tu calle, y luego con los de la cuadra, y luego con los de la cuadra de enfrente, y así irlo extendiendo, y vas avanzando de abajo hacia arriba, conforme también se avanza de arriba hacia abajo. Y creo que suena muy, muy estimulante y muy esperanzador. Sin duda tiene que ser por ahí, porque va a ser muy lento si no ocurre de manera simultánea en todas las esferas.